Se abre la sesión. Corresponde en primer término elegir presidente de la comisión mixta. Señor secretario, propongo al senador Esteban Velázquez que presida la Comisión de Gobierno en el Senado. Muy buenas tardes. Bienvenida, ministra, a esta comisión. Bienvenidas a los senadores, a los diputados. Esta comisión mixta que estamos convocados para hoy y que nos corresponde, además de constituirla, los acuerdos respectivos para, por un lado, escuchar al Ejecutivo en sus comentarios respectivos, eventualmente dudas que tengamos. Este es un proyecto que viene bien discutido para que podamos hoy poder, ojalá, votar ya y despachar este proyecto a la sala del Senado. Por lo tanto, en primer término, ofrecemos la palabra, señora ministra, si usted desea hacer algún comentario al respecto. Tenemos también al director de Migraciones que confirmó su asistencia online. Gracias, presidente. Le pediría, por favor, que a nombre del Ejecutivo, para presentar nuestra postura, después yo pueda ahondar, escuchemos al director del servicio, y quisiera expresarle, presidente, que es bien complejo estos cambios de agenda que hace el Parlamento, porque el Ejecutivo nos programamos para estar presentes en las sesiones que se nos convocan, las suspenden, las cambian de día y se genera un desbarajuste general. Esta sesión estaba prevista para otro horario, el subsecretario Monsalve era el que estaba pensado para venir, y hay cambios de agenda a último minuto y eso es bien complejo. Para nosotros, tratando de responder, digamos, a las convocatorias que hay en el Congreso, se hace imposible con estos cambios de último minuto. Hoy día yo tuve 2 cambios en la tarde, cosas que se suspendieron, esta que estaba para mañana se corre para hoy día, y es difícil nuestro rol colegislador con esa dificultad de programar el trabajo semanal. Gracias, ministra. Sí, efectivamente puede traer algunas complicaciones, no obstante, mañana también estamos convocados a una sesión en la cual creo que la mayoría del Senado quiere estar, y con el ánimo de darle celeridad es que optamos por adelantarla, buscar el espacio, sabiendo que tiene sus complicaciones para todos, pero no quisimos tardarla aún más. Escuchamos al director si está ya conectado, para al director de Migraciones darle la palabra. Secretario, por favor. Mientras se conecta el señor director, quiero hacer presente que el proyecto que mejora los procedimientos administrativos de expulsión correspondiente al boletín 15.409.06 fue aprobado por la Cámara de Diputados en segundo trámite con 2 excepciones. Uno, la incorporación del número 1 nuevo, que está en las páginas 1 a 3 del comparado, y la segunda es la incorporación de los cardinales I, E y B, que están en las páginas 5 del comparado. Esos son los puntos de controversia en este minuto. El primero dice: relación, se pidió su votación separada en la sala del Senado, en atención a que preocupó la expresión domicilio, que usa 6 veces la norma, pues tratándose de extranjeros que están en forma irregular, no tienen domicilio, tienen un lugar de habitación, pero no domicilio. Y en segundo lugar, se rechazó la obligación que se establecía para el subsecretario de disponer por resolución fundada la medida de expulsión, que era antes una facultad. En el Senado se acordó que podrá disponer y en la Cámara se cambió por dispondrá. Se estableció una obligación e incluso entiendo que la señora ministro formuló cuestión de constitucionalidad en la Cámara de Diputados por esta obligación que se establecía a un funcionario público. Y también se rechazó la frase que se entenderá siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país, porque en el Senado se sostuvo que la estadía ilegal podía deberse a distintos motivos, a distintas causas, podía ser incluso ilegal mientras estaba procediendo a renovar una visa, cosas por el estilo, y cuando en realidad la idea era que esto pudiera ser calificado cuando se trataba de aquellas personas que habían ingresado al país con infracción al artículo 24, esto es, no por paso habilitado y sin señalar su identidad. Eso es los motivos de la comisión mixta, presidente, en resumen. Gracias, don Juan Pablo. Tenemos conectado a director de Migraciones, su equipo. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Sí, le pido un segundito porque viene el director, viene llegando en este minuto. Tuvo que salir un momento, pero inmediatamente, presidente, se suma.
Sí, por supuesto. La intención, por supuesto, además de la intervención del Ejecutivo y eventualmente alguna aclaración, es votar hoy día y dejar zanjada la comisión. Usted tiene la palabra, director. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, presidente. Un saludo a la comisión. Vamos a hacer una presentación respecto de los aspectos que nos parecen relevantes en términos de la indicación presentada y de aquellas que fueron rechazadas en la sala del Senado, ¿cierto? En primer término, es importante señalar que el objetivo original del proyecto es establecer mecanismos que agilicen el procedimiento de expulsión administrativa. En su versión original, el mensaje del gobierno proponía, establecer una modificación del artículo 132 de la Ley de Migración y Extranjería para permitir que la primera notificación de un procedimiento de expulsión fuese por carta certificada o correo electrónico. Luego esto en la Cámara se modificó y se amplió esta posibilidad de establecer una notificación por carta certificada o correo electrónico, para decir no presencial, también en la segunda notificación. No solo la del inicio del procedimiento, que constituye un traslado administrativo simplemente a la persona sancionada, sino también cuando la expulsión se mantiene firme luego que se cumplen los 10 días de plazo para presentar algún recurso administrativo aquí ante el servicio. En relación, para ir directo al grano, a las indicaciones rechazadas en la sala del Senado, hay una particular donde dice referencia con la noción de domicilio, ¿no es cierto? En la Cámara se incorpora 5 incisos al artículo 5 de la Ley de Extranjería y Migración, estableciendo el deber del extranjero de entregar a la Policía de Investigación un domicilio correo electrónico al momento del primer contacto con la autoridad contralora, vale decir, con la Policía de Investigación. En este sentido, se rechazó la indicación debido a que la expresión domicilio se considera no adecuada o no pertinente, puesto que implica legalmente tener una residencia en el país o ánimo de permanecer en él, según el Código Civil. Entonces, dado que son extranjeros que tienen ingreso irregular, que no tienen residencia en el país, que eventualmente no tienen tampoco ánimo de permanecer allí, la noción de domicilio se debilita en su, entidad jurídica propiamente tal. En virtud de lo anterior, lo que se propone, ¿no es cierto?, es modificar el concepto y utilizar, por ejemplo, habría que definir cuál es el mejor término, pero me parece que el término dirección o el término dirección física como un elemento complementario a la noción de domicilio y dirección de correo electrónico es un elemento que nos permite cubrir esta debilidad de la noción de domicilio, esta debilidad, jurídica y práctica también de la noción de domicilio que está definida en el artículo 59 del Código Civil, ¿no es cierto? En este sentido, entendemos que concordamos más bien que dicha expresión puede ser reemplazada o complementada con esta otra, de tal manera que si uno va directo a los incisos propuestos, ¿no es cierto?, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, ¿ya?, donde se señala en cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en el primero, por ejemplo, donde se alude a este primer contacto del extranjero que haya ingresado al país con la Policía de Investigaciones, se plantea que este deberá ser apercibido para que le indique un domicilio. Entonces, se propone también que si el extranjero no informa su domicilio, deberá indicar, proponemos, una dirección física o de correo electrónico. Vale decir, proponemos incluir la noción de dirección o dirección física, ¿ya?, en cada uno de estos incisos, entre, ¿ya?, la noción de domicilio o la referencia a la dirección de correo electrónico, ¿ya? Es una primera propuesta en relación a
esta indicación que se rechazó en la sala. Hay una segunda indicación que se rechazó en la sala que tiene que ver con la incorporación de los ordinales 3 y 4 en la letra A del número 1, que pasó a ser número 2, ¿no es cierto? Esta indicación en particular buscan establecer que el subsecretario de Interior, o imponer al subsecretario de Interior la dictación de la medida de expulsión en casos debidamente calificados de seguridad interior y exterior, ¿no es cierto?, incorporando la estadía ilegal como una hipótesis de casos calificados. Vale decir, el subsecretario estaría obligado a expulsar a las personas que se encuentren en esta situación de estadía ilegal, ¿ya?, de manera necesaria, puesto que constituiría, según esta indicación rechazada, ¿no es cierto?, en la sala un caso calificado de seguridad interior y exterior. Nuestra propuesta es que estas indicaciones no sean incluidas dentro del proyecto de ley, y la argumentación, o la propuesta más bien, es que se reemplace la expresión de que el subsecretario dispondrá, ¿ya?, o sea, necesariamente de la expulsión, por podrá disponer, ¿ya? Claro, que es como está hoy día en la ley, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, hay una, desde nuestro punto de vista, una inconstitucionalidad en esta indicación, toda vez que modifica la función de, del subsecretario, ¿no es cierto? Le crea una atribución nueva, y por lo tanto hay ahí una inconstitucionalidad, toda vez que aquellas normas que modifiquen alguna atribución o función de un funcionario público son de iniciativa exclusiva del presidente, del Ejecutivo, más bien. Entonces ahí nos parece que hay una inconstitucionalidad. Por otro lado, nos parece que esta indicación, digamos, obliga a una omisión respecto de la ponderación del caso a caso que realiza el subsecretario de Interior en el ejercicio de su facultad, digamos, de determinar qué constituye un elemento, digamos, atentatorio, por decirlo así, contra la seguridad interior o exterior del país. Nos parece que esa es una función fundamental, evidentemente, de su secretario, que efectivamente la ha ejercido. Si recordamos, cuando se dictaminó la expulsión de las 12 personas que atacaron a carabineros en la ciudad de Puerto Montt, se calificaron de hechos que afectaron la seguridad interior y se determinó inmediatamente por parte del subsecretario la expulsión administrativa de estas personas, y por el caso contrario se decidió ponderar, ¿ya?, en el caso de los extranjeros involucrados en la muerte de carabineros en Santiago de Concepción, donde se optó por no establecer la expulsión administrativa, toda vez que se plantea la necesidad de que, o se prioriza más bien, se priorizó la necesidad de que esas personas fueran juzgadas y condenadas y cumplieran la pena aquí en Chile. Entonces, ese factor de ponderación a nosotros nos parece importante que se mantenga, puesto que resguarda la facultad y la entidad propia del cargo de la Subsecretaría de Interior, independiente de que nos parece que es inconstitucional también, porque no cambia la facultad, le crea una facultad nueva y no es una iniciativa del Ejecutivo. Por otra parte, en cuanto a esta noción de que la expresión, digamos, que se entenderá en la situación irregular como siempre como un caso calificado, nos parece inconstitucional, puesto que también es una facultad que efectivamente tiene el subsecretario, y que hoy día adicionalmente el servicio quedaría sin la facultad de expulsar administrativamente a las personas que estén irregulares en el país o que tengan ingreso irregular en el país. Entonces se estaría creando una facultad en la Subsecretaría de Interior, y al mismo tiempo se nos estaría al Servicio Nacional de Migraciones quitando una facultad que hoy día efectivamente ejercemos, ¿no es cierto? Finalmente, hay un elemento que tiene que ver con el costo, ¿ya? Que el otro factor que desde nuestro punto de vista implica una inconstitucionalidad. Si efectivamente su secretario va a tener que expulsar necesariamente a toda persona cuya estadía ilegal en el país,
sea efectiva. Eso va a implicar costos, evidentemente, no solo por la compra de los pasajes, sino también por el número importante de resoluciones, de inicio de procedimiento, de notificaciones de personas, etcétera, para todo el entramado que implique, toda la, digamos, la burocracia que implica los procedimientos de expulsión. Nosotros aquí en el Servicio Nacional de Migración tenemos un departamento que es importante para ilustrarnos, es un departamento de sanciones que se dedica a las multas y a las expulsiones, que está compuesto por grupos de abogados y de técnicos jurídicos que realizan estas labores. Y finalmente, la noción de caso calificado en cuanto a la estadía ilegal en el país, hay una primera observación de este punto respecto de que la estadía ilegal no existe en el resto de la ley. Entonces, no es una categoría contemplada en la ley de extranjería y migración, y por lo tanto puede quedar sin efecto práctico el régimen de sanciones. El régimen de sanciones, bien digo. Y por otra parte, la noción de estadía ilegal o de estadía irregular, ¿no es cierto?, contemplaría no solo aquellos casos en que la persona hubiese ingresado al territorio por un paso no habilitado, sino también eventualmente de aquellas personas, trabajadores, estudiantes, trabajadores calificados, en fin, gerentes de empresas, que no alcanzaron a renovar su residencia en los plazos y caen o incurren en una situación de irregularidad temporal, que es subsanable hoy día a partir de del pago de una multa y la presentación de antecedentes del servicio. Entonces, nos parece que eso también es un efecto, sería un impacto importante y negativo desde nuestro punto de vista para estas personas que están con ingreso regular en el país y que caen muy transitoriamente dentro de una situación de irregularidad muy acotada. Sería como meterla dentro del mismo saco, ¿no es cierto? Entonces nos parece que ahí también hay un problema. Es por esto que nosotros proponemos que esta indicación rechazada simplemente no se incluya dentro del proyecto de ley, y que en relación a la modificación de los incisos del 5º al 9º se busque una fórmula que permita darle más potencia o darle más eficacia, más que potencia, a la norma, incorporando una noción de dirección física que complemente la noción de domicilio, que está muy acotada según el Código Civil. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, director. Ministra, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para ahondar en los argumentos que ha dado el director, que creo que son bastante claros. Creo que el tema de la dirección se entiende, es un concepto que no es el más apropiado y que podemos ocupar otro más amplio que no genere las dificultades de dirección que supone una situación de residencia o de permanencia que no siempre va a ser posible acreditar, y en algunos casos es imposible de frentón cuando la persona viene entrando al país. Pero quisiera ahondar en el segundo tema, presidente, porque es donde probablemente hay más debate. El Ejecutivo, argumentado el director, considera que esta indicación no era admisible desde un principio porque genera obligaciones para un funcionario público, porque tiene un costo, pero además es una indicación que está fuera de las ideas matrices del proyecto. Este es un proyecto que busca agilizar los procesos de expulsión, no modificar las causales por las cuales se declaran las expulsiones. Y en particular, la indicación lo que hace, lejos de agilizar los procesos de expulsión, el resultado que tendría si aprobáramos en los términos en que estaba originalmente en la Cámara esa propuesta, es que obstaculizaría enormemente los procesos de expulsión. Hoy día los procesos de expulsión se hacen en casos calificados que califica la autoridad, el subsecretario del Interior, pero si pasamos a esta norma general en que deben declararse expulsiones en todos los casos de estadía ilegal o irregular, categoría que además tampoco la ley define, pero si lo aceptáramos, eso significaría que
llegaríamos de un momento a otro a 150.000 expulsiones vigentes. O sea, en la práctica, la decisión efectiva de expulsión del Estado ya no se haría por declarar la expulsión, sino que se haría a la hora de priorizar qué expulsiones se van a hacer efectivas y cuáles se van a transformar solo en nominales. Entonces, eso es una discusión de otra entidad y totalmente distinta de la que buscaba este proyecto, que era agilizar las expulsiones una vez que se dictaminan y no cambiar las condiciones en que se dictaminan. Gracias, presidente. Gracias, ministra. No sé si hay alguna consulta, porque me parece que agotaríamos con esas explicaciones para proceder a votar. Sí. Senadora. Entendiendo que tenemos urgencia de votar, solo hacer un comentario que al menos yo voy a hablar por lo que veo en mi región, hay no muchísima, pero hay una cantidad importante de extranjeros que están bien limitados en todo lo que tiene que ver con sus permisos, están lentos, y eso hay que decirlo, es lento el proceso, y las facultades de los delegados y los gobernadores que al principio existieron años atrás, esas ya no existen y eso agilizaba bastante. Yo lo hago como comentario al margen porque creo que son temas que el Estado de Chile es un Estado que hace lo que puede, pero tampoco puede tener, digamos, una gran cantidad de funcionarios en algunas áreas, entonces creo que esto ayudaría y facilitaría mucho. Lo digo porque hay personas que están hace más de 1 año, 2 años esperando y que más encima tienen que viajar a la capital para hacer sus trámites. Entonces esto descentralizaría también este tema, solo eso. Gracias. Gracias, ahora. Y bien, me parece que están, ¿cierto?, clara la discrepancia, como para que procedamos a votar. No obstante, acá nuestro secretario nos indica si por el concepto cambio de domicilio podemos hablar de lugar o dirección de estadía, por ejemplo. Creo que... Claro. Creo que... Sí, dirección de estadía, por ejemplo. Convoca. Procedamos entonces, señor secretario, a la votación respectiva. Cambiando la expresión, a percibirlo a que indica un domicilio, cambiar la expresión domicilio por la dirección de su estadía. Porque eso es el problema del domicilio que causa problemas acá. La reacción, En su primer contacto con el extranjero que ha ingresado al país, la autoridad contralora deberá percibirlo a que indique la dirección de su estadía. Si el extranjero no informa la dirección de su estadía, deberá indicar una dirección de correo electrónico conforme con el artículo 146. Está en todos los incisos. Esto está mencionado 6 veces, las 6 veces hay que cambiarlo. Lo que pasa es que si no le indica, está regulado y se aplica la figura del número 8 del artículo 32. Está regulado. Procedamos a la votación, señor secretario. Sí. Así es, senador. Diputado Tizotti. A favor. Diputada Tello. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputado Longton. A favor. Diputada Estudillo. A favor. Senadora Aravena. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Velázquez. A favor, secretario. Entonces aprobado por unanimidad 8 por 0. La senadora Bodano y... Perdón, senador Morales, no lo había visto. Discúlpeme. Senador Bodano. Entonces, aprobado 8 votos a favor, 1 en contra. Ya. 8 por 1, aprobado. Bien, bueno. Habría que dirigirse a la página 5 el comparado. Así es. La primera,
modificación es que la Cámara sustituyó la expresión podrá disponer por dispondrá. Ya se ha argumentado y la señora ministra ha hecho presente. Entonces, en votación el rechazo a la expresión dispondrá, entonces. Sí, diputado Lonton, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo tenía una duda y quisiera ver si la ministra que está acá nos pudiera aclarar ese punto. Yo entiendo las aprensiones que hay con respecto a este artículo por lo que ya se dijo y comparto gran parte de lo que se dijo, pero este artículo uno puede decir que se hizo un punto político con este artículo, principalmente por lo que está pasando con los empadronamientos de personas que ingresan por pasos no habilitados en la frontera de nuestro país o ingresos clandestinos. Porque hay una duda razonable de que esos empadronamientos que son voluntarios busquen una regularización a través de la política nacional de migración. Y es una duda razonable porque ¿quién se va a empadronar de manera voluntaria si es que no lo van a regularizar? Entonces, eso obviamente que es contraproducente con lo que busca la ley, que es precisamente quien ingrese por paso no habilitado o de manera ilegal a nuestro país, que sea expulsado. Esa es la sanción. Obviamente que hay situaciones excepcionales, humanitarias, en las cuales tienen que ser debidamente atendidas. Pero obviamente que hay una nebulosa, hay una poca claridad respecto a qué se está buscando con ese empadronamiento. ¿Qué se busca? ¿Regularizar ciertos casos o miles de casos? Porque yo escuchaba atentamente por su intermedio a la ministra que el otro día nos decía, van a haber casos particulares. Pero particulares, ¿cuántos son? Particulares son 10, 20 mil, 5 mil, 50 mil. Entonces, como no hay claridad respecto a qué se va a hacer con ese empadronamiento, ingresan indicaciones como esta, en que buscan dar una señal de que efectivamente quienes creemos que el ingreso por paso clandestino no habilitado debería repercutir necesariamente en una expulsión, porque en caso contrario lo que tú estás diciendo es que ingresa por nuestro país por paso clandestino porque van a pasar un tiempo, algunos años, y te van a regularizar. Y eso obviamente que incrementa los ingresos por pasos no habilitados. Entonces, si hay claridad respecto a lo que quiere hacer el gobierno respecto a ese empadronamiento, obviamente que la voluntad de poder avanzar de manera clara en un proyecto como este, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero necesitamos certeza respecto a que ese empadronamiento que busca enrolar a migrantes no va escondido detrás un perdonazo masivo para quienes ingresaron por pasos clandestinos. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El senador Araya y luego la ministra. Presidente, respecto del punto que plantea el diputado Longton, yo creo que no es motivo de la discusión de esta comisión, porque eso debemos discutirlo probablemente en una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara y una del Senado. Y en esto, dos cosas simplemente. Hay que recordar que en la época de Sebastián Piñera II se trató de hacer un perdonazo que no resultó, producto del mal manejo que hizo en ese minuto el Ministerio del Interior a través de lo que era la antigua Intendencia. Entonces, esto no es que el gobierno esté inventando algo nuevo, se acaba de hacer hace poco tiempo en Piñera II. Lo segundo, respecto a los enrolamientos, yo puedo tener las mismas aprensiones que puede tener el diputado Longton, pero hoy día tenemos una realidad en el país, tenemos una cantidad importante de personas que entraron por paso habilitado y que se quedaron sin renovar, y otros que entraron por paso no habilitado sin ningún control. Entonces, hay situaciones que hoy día es preferible poder saber qué extranjero está en Chile, porque así además lo hemos conversado largamente con el fiscal nacional. Buena parte de los problemas que tiene la persecución penal es que no hay identificación de esos extranjeros. Entonces, es preferible que el Estado pueda empezar a construir una suerte de registro de estos extranjeros, independiente que después se tome la decisión política o no de avanzar en un proceso de regularización, que es una decisión que podrá tomar el gobierno, que incluso este propio Congreso podrá avanzar. Yo quiero recordar que los que estuvimos en la discusión de la ley de migraciones, en la ley de migraciones se planteó la posibilidad de un perdonazo y que al final se cayó porque no tuvimos acuerdo de cuándo debía ser la fecha de corte. Habíamos algunos que habíamos propuesto que esto tenía que hacer los que hubieran ingresado 6 meses hasta antes de que entrara en vigencia la ley, otros que proponían un plazo posterior, y eso al final llevó a la práctica que se anulara. Pero yo en esto, volver a reiterar, yo creo que la decisión que tomó el gobierno de empadronar es la correcta, porque a lo menos nos va a permitir levantar una suerte de base de datos, de decir estos extranjeros están en Chile, y por último uno va a saber que aquel que no se empadronó algo tiene que ocultar, y eso permitirá tomar algunas otras medidas. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Estimada ministra, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Aunque
no sé el tema, creo que es una discusión válida y quizás se pueda ahondar en otra instancia, pero en vista de la duda. Dada la ley de migraciones vigente hoy día, el Ejecutivo podría declarar una regularización de todos los extranjeros que están en el país sin hacer ningún empadronamiento. O sea, no se necesita un empadronamiento para regularizar. Y empadronamiento no es regularización. O sea, el hecho de estar empadronado no significa regularización. El acto administrativo por el cual se regulariza es otro. Y en ninguna parte está establecido que hay que primero empadronar para regularizar. Entonces, yo puedo entender la aprehensión, pero desde el punto de vista de cómo funciona la legislación, los dos hechos no tienen una vinculación, salvo que los queramos vincular. Y el Ejecutivo sí lo quiere vincular. Y quiero explicarme a qué me refiero con esto. El Ejecutivo no tiene ningún plan, primero, de hacer una regularización general como se han hecho en el pasado. Tampoco tiene el plan de que todos los empadronados se regularicen. Lo que va a hacer es que las modalidades... Hoy día no hay modalidades de regularización. No existen en Chile. O sea, esto que en algún minuto se ha dicho, las personas que no se regularizan se tienen que ir, hoy día las personas no se pueden regularizar, aunque quieran. No hay modalidades en nuestra legislación. Entonces vamos a tener que establecer algunas que queremos que sean muy acotadas, a circunstancias muy particulares, y para esas situaciones va a ser un requisito estar empadronado. Pero estar empadronado en sí mismo no va a dar ninguna garantía de regularización. Entonces, la verdad es que yo, entendiendo la aprehensión, despejaría totalmente el hecho. O sea, si el Ejecutivo quisiera hacer una regularización general, basta que lo ponga en la política y la puede hacer sin necesidad de empadronar. Entonces, no despejemos que con el empadronamiento es automático que viene la regularización. Es otro acto administrativo. Y nuestra decisión, digamos, de política pública, la vamos a dar a conocer en la publicación de la política de migración, va a ser poner condiciones muy particulares para la regularización, que tiene que ver con personas que tienen ya, digamos, tienen una incorporación, una adhesión a la sociedad chilena, sea por vía laboral, sea por vía de que están incorporados, digamos, formalmente en el ámbito del trabajo, o que tienen familia instalada en el país. No va a ser como se ha hecho en el pasado, una amnistía general. Está fuera de los planes, está descartado, lo hemos dicho muchas veces. En cambio, el empadronamiento es para toda persona que vive en el territorio nacional. Y lo deseable es que toda persona que vive en el territorio nacional podamos identificarla, que no tengamos a nadie circulando por las calles que no tiene identificación, que el Estado chileno no puede decir quién es, o cuál es su historial, digamos, dentro del territorio o en su país de origen. Eso es el sentido del empadronamiento, identificar a las personas, no regularizarlas. Ministra, o sea, uno podría colegir de sus palabras de que gente que se va a empadronar voluntariamente también va a ser expulsada, porque recuerde, es otro acto administrativo. Claro, pero uno podría colegir que va a haber gente que se le va a regularizar porque este empadronamiento solamente es para personas que ingresan por pasos no habilitados o clandestinos. Así está establecido por lo menos en el instructivo. Entonces, yo colijo su palabra de que cierta gente se va a regularizar bajo ciertos requisitos y otra gente se va a expulsar que se empadronó voluntariamente. O sea, se van a expulsar personas que... O sea, ciertamente, a la hora de empadronar, de empadronar, uno puede descubrir, por ejemplo, condiciones de personas que tienen ciertos antecedentes, por lo cual se decide una... Pero es otra decisión. Sí, no hay ningún automatismo entre empadronamiento y expulsión, y entre empadronamiento y regularización. Sí, es que, punto, presidente, son decisiones independientes. Claro, ministro, lo que pasa es que nadie se va a empadronar voluntariamente que tenga antecedentes. O sea, hay que ser muy atrevido para decir, mira, yo tengo antecedentes y me voy a ir a empadronar para que me expulsen del país. Se van a ir a empadronar personas que ingresaron por pasos no clandestinos, que no son pocas, en los últimos años. Entonces, la aspiración de esas personas, porque ya hay muchos instructivos dando vueltas, tutoriales, etcétera, para ir a empadronarse porque se van a regularizar. Entonces, la pregunta es, va a haber gente que se va a regularizar bajo ciertas condiciones, pero hay gente que se va a empadronar. Saquemos los que puedan haber cometido delitos, que ingresaron por pasos clandestinos nuevamente, que están irregulares en el país, que se van a expulsar. Esa es la duda. O sea, el acto administrativo de expulsión es un acto que tiene que ver con una calificación del caso. Si hay casos que califica, que hace deseable o hace oportuno la expulsión, ciertamente se dictaminará la expulsión, pero creo que lo que es más evidente, presidente, por su intermedio, es que las personas que estando en el territorio nacional, teniendo una posibilidad de empadronarse, no se empadronen. Esas personas son las primeras candidatas a ser expulsadas, en primer lugar. Las primeras. El primer foco debiera estar ahí. ¿Ah? Porque personas que tenían la posibilidad de identificarse, prefirieron no identificarse.
mantener una identificación desconocida. Entonces, ese debería ser el primer grupo de interés. Un segundo grupo de interés ciertamente son personas que empadronadas uno descubre que hay antecedentes complejos respecto a su historial, o en el país o previamente en sus países de origen. Recuerdo que ahora, algo muy importante, vamos a tener esta legislación por la cual se van a tomar en cuenta los antecedentes de las personas en otros países a la hora, en los juicios, por ejemplo. Entonces, muy importante en esto, el tema del empadronamiento no es solo un nombre y una identificación, sino que es un empadronamiento biométrico. O sea, la persona tiene una fotografía, tiene una huella dactilar, con lo cual podemos rastrear su historial hacia atrás. Entonces, ahí hay un segundo grupo de interés. Pero cada acto, cada decisión de esta es autónoma. El empadronamiento es una, la expulsión es otra, la regularización es otra. Ninguna tiene automatismo respecto de la otra. Gracias, ministra. Sí, es válida las reflexiones, pero pueden haber, parece, varias alternativas como para en otro momento continuar con la discusión. Entonces, procedamos a la segunda votación. Corresponde votar la modificación de la Cámara que cambió de la ley vigente podrá disponer por dispondrá. Votar que no es rechazar esta modificación y dejar la ley como está vigente. ¿Puede ser por unanimidad? Eso es lo que vamos a consultar. Si hay unanimidad, por supuesto que sí. Existe una Respecto a de mantener como está la ley. Para eliminar esta dispondrá. ¿Cómo estaba? Sí, ¿cómo estaba? Perdón, señor diputado, ¿existe unanimidad? Sí, porque la palabra no cambia. Perfecto, entonces por unanimidad. Señora Obama, ¿también? 9-0, entonces eliminada la expresión dispondrá de proyecto. Vamos a la tercera y última. Enseguida corresponde pronunciarse sobre la frase incorporada por la Cámara que dice: se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país. Acá se propuso establecer que se entenderá siempre como caso calificado el ingreso o la estadía sin haber cumplido los requisitos del artículo 24 de la ley. El artículo 24 establece que el ingreso al país se hace por pasos habilitados con identificación y sin prohibición de ingreso. ¿Les parece? Exacto. Sí. ¿Están de acuerdo con la propuesta? No. Sí, ahora. En ese caso entiendo que queda excluida la posibilidad, que se habla del senador Araya, de las personas que hayan ingresado, claro, que hayan ingresado por paso regular y que luego quedan en situación irregular. Entonces quedan excluidos. Entonces, mejor rechazarla. No, que, sí, pues, claro. O sea, que Pedro Araya baje la ley. Lo que lo proponemos es rechazar el concepto ahora de que se van a entender siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país. Eso. Eso no tiene bordes. Y la estadía ilegal es por múltiples causas que no son necesariamente atribuibles a la No persona. renovar la visa, claro. Podría ser Cumplen los 90 días y se queda. Diputado Trisotti. Sí, no. Y no están por poner ciertos límites. Por ejemplo, cambiar efectivamente el concepto de ilegal que coincido que no está en otro artículo por el concepto de estadía irregular. Y circunscribirlo a aquellos que tengan antecedentes penales, ya sea por delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional, que va muy en sintonía con otros textos legales que ya hemos aprobado incluso la semana pasada. Gracias, diputado. Por eso que va en coincidencia con lo ya aprobado. Presidente, pediría si le podemos dar la palabra al asesor del Ministerio, porque eso ya está en la legislación actualmente. Sí, si te parece. Buenas tardes, honorable comisión. Claudio Rodríguez, asesor del Ministerio del Interior. Para el Ministerio del Interior, lo óptimo en este caso sería que sencillamente se eliminara la frase que se propone y que se quedara la norma tal y como está en la actualidad. Esa fue la intención de la solicitud de votación separada que se pidió en el Senado, que se aprobó con amplia mayoría y que es la misma postura que solicitamos acá a la comisión.
Diputado, para cerrar el punto. Sí, no, sí, Hay que sí, rechazar. presidente, no, si es que se nos pudiera aclarar el concepto de que la propuesta que yo hice ya estaría incluido dentro de el texto legal en otro artículo, si nos pudiera aclarar el asesor. Asesor, pero usted puede hacer, ¿sí? ¿Algún comentario al respecto? No. Director, ¿usted quiere intervenir? Sí, resulta, para aclarar el punto, el artículo 127 de la ley que establece las causales de expulsión para la permanencia transitoria y el 128 que establece causales para residentes, con residencia temporal ya establece como causal de expulsión aquellos que tienen antecedentes penales. Entonces ya está establecido en esos artículos al menos, en la ley de extranjería, de migración y extranjería. Gracias. Diputado, dejamos zanjado lo que nos manifestaba usted. Diputado Lonto, para proceder a la votación. Gracias, presidente. Tengo una duda, porque esta es la excepción en la cual el subsecretario tiene facultades excepcionales de expulsión, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. Pero esas facultades excepcionales dependen obviamente del caso a caso, pero la norma como había quedado de la Cámara, que fue rechazada acá, es que eran todos los casos de ilegalidad, o pongámoslo en lenguaje simple como está el proyecto de irregularidad. Pero lo que señala el diputado Grisotti por su intermedio, a mí me parece una buena idea, porque lo que le está diciendo es que esta facultad excepcional siempre se va a utilizar cuando hayan migrantes que tengan antecedentes penales por delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional. Es decir, no va a ser opcional para el subsecretario utilizar esta excepcionalidad en estos casos. Es decir, en estos casos siempre el subsecretario va a tener que ocupar esta facultad excepcional, como por ejemplo, a propósito de los carabineros que fueron golpeados en el sur del país, donde el presidente Boric le señaló al subsecretario que utilizara la facultad del 132, creo que es. Por lo tanto, esto no tendría que haberlo pedido el presidente Boric si es que estuviera así como está, porque habría bastado que estuviera la norma así para que el subsecretario inmediatamente no le fuera opcional utilizar esa norma, sino que imperativo. Es decir, cualquier persona que cometió un delito o que tiene antecedentes penales puede ser expulsado del país. Desde ese punto de vista me parece que puede contribuir a la línea de lo que estamos buscando respecto a las situaciones más graves relacionadas con delitos. Eso, gracias. Gracias, diputado. Cerramos con la senadora Aravena. Ya no importa. Al abogado del Ministerio del Interior es la consulta. Si ya está en la ley, esta facultad no le permite al subsecretario ir contra la ley. Por lo tanto, si ya está en la ley que teniendo antecedentes, no puede aceptar la solicitud, sería redundante escribirlo acá, porque si él acepta una solicitud teniendo, digamos, habiendo, porque estos antecedentes se piden como parte de la carpeta, y aparecen antecedentes, si él, a pesar de los antecedentes, autoriza, está haciendo una acción absolutamente ilegal y tendría que ser destituido al cargo al tiro. O sea, no sé si se justifica incorporarlo acá. No soy abogado, no soy experta, pero es como de lógica. Presidente, el problema de poner ese automatismo es que la idea de que lo más recomendable cuando hay la comisión de un delito es la expulsión es algo que está lejos de ser pacífico. Desde muchos puntos de vista es preferible en muchos casos que se juzguen los delitos y que se aseguren las condenas en lugar de la expulsión. En otros casos se califica que es mejor la expulsión. El dejarlo automático, en cualquier foro que nos pongamos de personas que se dedican a temáticas migratorias vamos a encontrar estas dos opiniones. No, hay que primero garantizar que se cumpla la pena. No, lo más recomendable en ese caso es una expulsión y que la persona abandone el territorio nacional. Por eso se establece esta posibilidad de que se evalúe caso a caso cuándo es más oportuno hacer una expulsión y cuándo, en cambio, es oportuno ir a la justicia y buscar una condena. Porque no es para nada consensual este tema. Quiero recordar incluso que en el caso de la ley de narcotráfico se había prohibido la expulsión.
Y se había establecido que tenía que primero juzgarse el delito. El Ejecutivo es partidario de que tampoco esté esa restricción, que siempre se pueda expulsar, pero no que se establezca un criterio único de antemano, porque eso hay que evaluarlo en cada caso. Por último, presidente, hoy día nosotros no tenemos en Chile una polémica porque personas que debieran ser expulsadas no se expulsan. Ese no es un problema. El problema que tenemos es que personas expulsadas no se hace efectiva la expulsión. Ese es el problema que tenemos. Y esta ley busca precisamente eso, agilizar las expulsiones que se decretan. Si en algún minuto queremos discutir los criterios con que se expulsa o cambiar esos criterios, esa sería una discusión, digamos, distinta, pero que hasta ahora no ha estado presente, nunca ha sido tema. ¿Por qué no se expulsó a tal persona? El tema siempre ha sido ¿por qué esta expulsión que está decretada hace X años no se ha llevado a cabo? Ahí es donde está focalizado el problema que tenemos y para eso es este proyecto, no para lo otro. Gracias, ministra. Está claro. Sí, un segundo. La última diputada, el secretario, y procedemos a votar. No, solamente a propósito que estamos abordando una consulta para la ministra, ya que estamos abordando este tema, independiente que la ministra efectivamente dijo lo que estaba pensando, que era que justamente el proyecto de ley era para otra cosa, que era para acelerar las expulsiones. Pero solamente para salir de la duda, ¿qué mecanismo es el que se emplea para que el subsecretario emplee esta facultad? ¿Lo decide con alguien más? ¿Es una decisión que él toma solo? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza en estos casos? Es una atribución del subsecretario, pero el subsecretario tiene algunos jefes. Entonces, obviamente, si el presidente dice, le instruye, él tiene que hacerlo. Pero es una decisión, digamos, desde el punto de vista de acto administrativo o un acto que firma el subsecretario. Sí, secretario. Presidente, a lo mejor sirve la referencia que hizo el director de Migración al artículo 127 y siguiente, nos da lectura al 127 de la ley. Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que se requieran por dicha norma, las siguientes. 1. Ingresar al país, no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo expuesto en el número 1 del número 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29. El artículo 32 prohíbe el ingreso al país de las personas condenadas las personas que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas, imputados, acusados, perseguidos judicialmente en el extranjero por pertenecer o financiar movimientos o grupos terroristas, se encuentren registrados en la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol o la organización que la reemplace o suceda por cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la seguridad nacional o la seguridad interior. El número 3 continúa diciendo: intenten ingresar o egresar del país o hayan ingresado o egresado por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona en los 5 años anteriores. 4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y ejecutoriada y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o caduque la medida. 5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero, informados por la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411 cuatro inciso segundo del Código Penal, lesa humanidad, genocidio, tortura, terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores, considerando lo prescrito en el artículo 141, inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio, robo con violación, comercialización, producción, importación, exportación, distribución, difusión u soporte donde se utilice menor de edad para material pornográfico, y aquellos contemplados en los párrafos quinto y sexto del título séptimo y los artículos 395, 96, 97, numeral 1, todo el Código Penal. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito cuya pena no esté prescrita, o no haya sido efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que
reingresar al país para efectos de dar cumplimiento a la condena. Séptimo, hayan sido sancionados con medida de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Octavo, no cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que fijan las categorías migratorias. Noveno, hubieran contravenido normas fundamentales del derecho internacional y estén procesados o condenados por el Tribunal Penal Internacional. Número 2, incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32. Con eso. Número 3, no haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91 dentro del plazo fijado por resolución del Director Nacional de Servicio. Número 4, encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitorio. Número 5, reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello, habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta. Número 6, efectuar declaraciones falsas, adulterar o falsificar en cualquier forma los documentos al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. Esas son las causales de expulsión a que se refirió el director de Migraciones. Gracias. Bueno, pero agotado ese listadísimo y más las tesis que dice la ministra, por lo tanto está agotado. Procedamos a la votación respectiva. Entonces, para eliminar el señor presidente somete a votación la supresión de la frase incorporada por la honorable Cámara que señala se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país. Para eliminar. Diputada Astudillo. A favor de rechazar o sea, de eliminar esto, ¿cierto? Claro, sí, apruebo. A favor. Diputado Longton. En contra. Por mantenerlo. Diputada Morales. Eso, votar a favor es para eliminar la frase. Sí. Para eliminarla. ¿Ya? Diputada Tello. A favor, secretario, para eliminar. Perfecto. Diputado Trisotti. En contra, señor secretario. Senadora Bodanovich. De eliminar la frase respectiva. Eliminarla. ¿Ya? Senadora Aravena. A favor. De rechazar. Senadora Araya. A favor de rechazar. Señor presidente. Sí, a favor de eliminar la frase. Entonces se elimina esta frase incorporada por la Cámara por mayoría 7-2. Esas son las diferencias de la Comisión Mixta. En consecuencia estaría despachado el proyecto. Gracias. Bueno, gracias, ministro, por su asistencia y por haberse cumplido el objeto. Esta se despacha a la sala para mañana, porque hay además acuerdo de comité para ser revisado en la sala mañana. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a la comisión.